Feliz sábado, hermanos. Qué gusto, qué alegría poder predicar y estar con ustedes, predicar un tema y poder compartirlos este sábado. Bueno, la verdad que estaba buscando qué tema poder hablar, qué tema poder compartir y hubo una de las predicaciones que me llegó mucho, que fue la del pastor Alejandro Bullón. Eh, la verdad que él es, para mí, es una gran inspiración, porque es un hombre de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 1 en adelante. Allí vamos a ir repasando un poquito, a ir tocando este tema que nos habla acerca de Josafat, de este rey Josafat. Fíjense que el versículo 1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y contra ellos los amonitas, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Muy bien. Interesante cómo comienza el versículo. Dice, pasada estas cosas. ¿Pasado qué? Pasado de que Josafat se había vuelto de sus pecados, de que él se había vuelto de sus errores. Había puesto un parate allí y había vuelto a Dios. Josafat se encontraba en paz con Dios porque él había confesado su falta, sus pecados, se había vuelto a Dios, estaba en paz con el pueblo y con los que lo rodeaban. Josafat estaba bien espiritualmente. Él estaba bien con su reino. Por eso el versículo dice, pasada estas cosas, vinieron los hijos de Moab y de Amón a hacerle la guerra. Los moabitas, como dice el versículo, y los amonitas, son los descendientes de Lot. Ese pueblo siempre estuvo en contra del pueblo de Dios, siempre le hizo la guerra. Y el versículo 2 dice, fíjense, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy día? Ustedes saben que nosotros también estamos en guerra, en una guerra espiritual, en una guerra cósmica que comenzó en el cielo hace mucho tiempo. Y la inició Satanás allí en el cielo. Y hoy está aquí en la tierra esta guerra. Todos los días, desde que amanece hasta que oscurece, no nos damos cuenta, pero todos los días está esa guerra entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. En este momento de crisis que estamos viviendo todos, que es el coronavirus, que es el COVID, este virus que está destruyendo a muchas personas y que ha quitado muchas vidas. Quizás hoy muchos estén pasando necesidades, que debe ser así. Muchos están pasando por momentos de crisis. Pero como dice el pastor, lo peor está por venir, hermanos. Luego que esta pandemia pase, luego que este virus se vaya, el pastor dice que va a venir una crisis económica. No una recesión económica, sino una depresión económica, lo cual quiere decir que va a ser peor. Pero no nos olvidemos, hermanos, de que Dios está a nuestro lado. Y hoy muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en estos momentos difíciles? Permítame decirle que Jesús está donde siempre estuvo, a tu lado. A veces los momentos duros de la vida hacen que nosotros no veamos a nuestro Dios, a nuestro Jesús, que así como libertó a muchos pueblos en la antigüedad, también hoy día está dispuesto a hacerlo con nosotros. Y a veces esos problemas, esas tormentas, esas pruebas de la vida hacen que no veamos la mano de Dios. Hoy nosotros tenemos una guerra espiritual, una guerra, esa guerra diaria. Quizá nuestra guerra pueda ser el desempleo, quizá pueda ser este COVID que está afectando a todos.
¿Qué hizo Josafat? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios hoy día frente a esta situación, a esta guerra espiritual que estamos viviendo? ¿Qué dice el versículo 3? Vamos a leerlo allí, 23. Entonces él tuvo temor. ¿Quién tuvo temor? Josafat. Como para no tenerlo, él era humano como nosotros. Tuvo temor. ¿Quién no tiene temor frente a lo desconocido? Hoy nosotros estamos con temor. Estamos encerrados en nuestros hogares. Muchas personas no pueden salir. Muchas personas están pasando por esta situación de temor, como Josafat. Y el versículo sigue diciendo lo siguiente: humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios hoy frente a esta crisis? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios hoy frente a esta situación, a esta guerra? Por eso, hoy la traemos a colación a este tema, porque hoy vivimos en una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual, como yo les dije recién, puede ser nuestras familias que se están cayendo, porque estamos todos encerrados y ahí siempre surge un problema, un inconveniente. Puede ser el desempleo, porque hoy no podemos salir a trabajar. Puede ser este COVID, este enemigo que viene y está en contra nuestra. En este momento que no podemos congregarnos, qué importante que son los grupos pequeños. Esta semana que pasó hemos hablado acerca de los grupos pequeños. Qué importantes que son. Muchas iglesias no han sentido esta crisis del COVID, esta crisis de cuarentena, esta crisis de estar aislados, no le ha afectado, porque ellos venían con grupos pequeños, que fortalecía cada día la iglesia, y hoy siguen haciéndolo a través de estos grupos pequeños. Hay muchas maneras de hacerlo. Por eso es importante nuestra consagración, nuestra alabanza a Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy alabamos a Dios? Cantando, dando gloria a Él, consagrándonos. No es solamente el canto y la alabanza lo que hace de la consagración del cristiano, sino la comunión diaria con el Padre, ese contacto amistoso todos los días con Él, esa lectura de cada día, esa predicación del Evangelio. Josafat, ¿qué hizo? Vamos a buscar en el versículo 6. Versículo 6 dice lo siguiente: y le dijo Josafat a Dios: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios del cielo y tienes dominio sobre todos los reinos? Tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Josafat se humilló. Josafat reconoció de que sin Dios no podía. Él sabía que Dios estaba al control. Él sabía que era ese Dios que no hay quien se pueda resistir. Es increíble cómo Josafat, iluminado por Dios, pudo hacer las cosas como corresponde. Cómo pudo a tiempo entender y alabar a Dios y reconocer, humillarse. Dice que volvió su rostro a tierra, al suelo, se arrodilló, hizo ayuno, reconoció de que sin Dios no iba a poder ganar esta batalla, esta guerra contra esta gran multitud que venía. Reconoció que era el soberano de toda la tierra. Leamos el versículo 15. ¿Qué dice allí? Y dijo, ¿qué dijo el Señor? Utilizó ahí un profeta. Y dijo: oíd, Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mis hermanos queridos, esta guerra no es tuya. Esta guerra no es mía. Esta guerra es de Dios. Si bien nosotros estamos inmersos en esta situación,
Pero nosotros tenemos que hacer como Josafat, entender, humillarnos y reconocer que sin Dios no somos nada, que Él es soberano de toda esta tierra. Hoy muchos dejaron de protegerse ya cuando comenzó el COVID. Cuando comenzó todo este virus dijeron, no importa, vamos a congregarnos igual. Total, no nos vamos a enfermar porque Dios nos cuida, porque Dios nos protege. No vamos a usar barbijo, no vamos a mantener el distanciamiento social. Hoy muchos se enfermaron, se murieron a consecuencia de este virus. Es cierto que tenemos que confiar en Dios. Es cierto que tenemos que estar bajo sus alas, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger. Pero fíjense Jesús, Él estuvo en el desierto. Y cuando Satanás lo tentó, le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, que Él enviará a tus ángeles para que te sustenten, para que te sostengan. ¿Jesús era hijo de Dios? Sí. ¿Se tiró? No. ¿Le faltó la fe? No. ¿Por qué no lo hizo? Porque no quiso caer en el camino de la presunción. Hoy muchos hermanos piensan que Dios nos protege y hacemos las cosas sin pensarlo. Este es el terreno de la presunción. En este terreno de la presunción, muchos se arrojaron temerariamente. Se arrojaron a la sociedad sin cuidarse, sin protegerse, sin un barbijo, sin nada. Otra cosa es ponernos bajo las manos de Dios y obedecer como hizo Josafat, escuchar la voz de Dios. Y otra cosa es actuar temerariamente. Esta guerra no es tuya. Esta guerra no es mía. Esta guerra es de Dios. Por eso nosotros necesitamos tomarnos de la mano de Dios para no caer en este error. En el error y en el camino de la presunción. Mis hermanos queridos, el Señor nos invita a que nosotros podamos confiar en Él como hizo Josafat. Humillarnos, entregarnos a Él de corazón. Pero no hacer como hicieron muchos, que temerariamente se arriesgaron e hicieron las cosas. Aquí vemos el ejemplo de Jesús. Él era el Hijo de Dios, tenía el poder para hacerlo, tenía el poder para convertir la piedra en pan. ¿Le faltó la fe? No. ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿Por qué? Porque Él no quiso caer en este camino de la presunción. Porque es un Dios que nos ama, un Dios que hace las cosas bien. Aprendamos cada día a confiar en Dios. Y esto a mí me hizo pensar muchísimo, porque hoy muchos están pasando por situaciones económicas difíciles, y eso los lleva a muchas cosas. Me hizo acordar esta predicación a una situación en mi vida en la cual me quedó registrada. Me va a quedar grabado de por vida. Yo en ese momento me acuerdo de mi vida espiritual, había dejado el trabajo, porque yo quería hacer como hizo Josafat, volverme de mi mal camino. Dar un parate en la vida donde estaba y decir, hasta acá llegué. Ahora no quiero seguir solo, quiero seguir con Dios. Me volví de mi mal camino. Tomé las riendas y tomé la mano de Dios. Pedí el día sábado para descansar. No me lo quisieron dar. Me miraban como que si estaba loco cuando fui y le pedí el sábado. No sé si a usted le ha pasado que cuando alguien está contando un testimonio, está contando algo, lo mira diciendo, pobre este muchacho, está mal. ¿Qué le pasa? ¿En dónde está viviendo? Lo han engañado, le han lavado la cabeza. Yo dejo el trabajo porque le dije yo hasta el viernes llego. Si el viernes no tengo una respuesta con respecto a esto, yo no vengo más. Me ofrecieron ser encargado del trabajo. Me dijeron, Leo, no te vayas, te necesitamos, sos una persona trabajadora, queremos que te quedes. Te vamos a ofrecer el cargo de encargado. Tenés una hija que viene en camino. ¿Qué vas a hacer sin trabajo en la situación que estamos viviendo? Pero yo le dije, miren, yo quiero obedecer a Dios. Quiero seguir el camino que Dios me pide. Y así fue, hermanos. Dejo el trabajo porque no me dieron el sábado, obviamente.
porque en ese trabajo era muy difícil que den el sábado, porque ellos eran el día que más trabajaban. A todo esto yo había comprado un terreno en el cual había edificado mi casita y ahí empecé, era una pequeña, un monoambiente, una habitación nomás con cocina, todo junto. Y ahí estaba yo viviendo. Había vendido el auto, me compré una camioneta y empecé a trabajar de flete, porque construcción había muy poca. Se me rompe la camioneta. Me había quedado sin gas. Estaba pasando por una situación terrible. Me quedé sin trabajo, me quedé sin camioneta. No tenía para comprar pañales. No tenía para el gas. Yo me acuerdo bien que venía estudiando la palabra de Dios y, como les decía, Bullón siempre fue el pastor una inspiración para mí. Y me acuerdo una predicación de él que él hablaba acerca del pueblo de Israel. Yo estaba leyendo en la Biblia también. Y que el pueblo le dijo a Moisés, tenemos hambre. Tenemos hambre. ¿Por qué nos trajiste al desierto a morir aquí de hambre? ¿Por qué no nos dejaste así en Egipto, donde estaban esas ollas de carne? Y el pueblo vino y se quejó contra Moisés. Y Moisés fue e intercedió por el pueblo delante de Dios. Y Dios, ¿qué le dijo? Dile al pueblo que se acueste con hambre, porque mañana verán la gloria de Dios. Esa noche pasé toda la noche orando. Le digo, Señor, voy a ser como el pueblo de Israel. Me voy a acostar con hambre, pero mañana quiero ver tu gloria. De mañana muy temprano me levantaba, a las 6:30 de la mañana, a orar, a consagrarme. Porque era como en esta situación como Josafat. Y siempre debería ser así, porque estamos viviendo en una guerra espiritual. Y me levanté muy temprano de mañana, recién amaneciendo. Oraba a Dios pidiéndole que me muestre su gloria. Eso le reclamaba a Dios. Y me acuerdo esa mañana que estaba lloviendo. Siento un auto que frena en la puerta. Corro la cortina, miro por la ventana y baja Norma. Miro y me hace seña que vaya hacia donde ella estaba. Salgo afuera. El remisero abre el baúl y veo una garrafa. Y ella baja con 2 bolsos. Entramos, yo no terminaba de asombrarme. Entramos a casa. Y allí cuando entramos, le pregunté a Norma, ¿cómo supo de estas cosas? Y ella me dice, anoche soñé que necesitaban estas cosas. Entonces hoy me sentí en la obligación de traerle estas cosas porque el Señor me lo había mostrado. No es necesario que la gente te crea lo que tú le cuentas de tu vida. Porque la relación es entre vos y Dios. Vos sabés que fue así, porque vos lo viviste. Aunque la gente piense que vos estás loco y que vos le cuentes que esto tiene un fin, que Cristo va a volver pronto, de que esto son consecuencias del pecado, que después de esto algo va a venir. Y te miren como que si estás loco, no importa. Porque vos sabés lo que vos vivís y lo que vos viviste con Dios. Esa es la experiencia personal que tenemos que tener con Dios, como dice el pastor y como dice Josafat, como la historia lo registra. Vamos a leer el versículo 15. ¿Qué dice allí? Y dijo, oíd Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esta guerra no es nuestra, esta guerra es de Dios. Muchos hoy están pasando por este valle de la enfermedad, de la desolación, por este valle de muerte, porque muchos han quedado en el camino. Hay personas que
Antes tenían que salir a trabajar para traer su sustento a sus hogares. Hoy no pueden. Lamentablemente, hermanos, estamos pasando una situación crítica. Pero no nos olvidemos que esta guerra no es tuya. Esta guerra no es nuestra. Esta guerra es de Dios. Por eso el Señor nos invita a que levantemos nuestros ojos al cielo y miremos y nos demos cuenta de que el Señor está pronto a venir. De que es momento de humillarnos, de levantar nuestra vista al sustentador, porque Él va a volver. No digo que va a volver mañana, no digo que va a volver el año que viene, pero Él va a volver. Tengo la plena seguridad de que va a ser así. Por eso, en esta mañana, hermano, yo te invito a que te acerques a Dios con un corazón humilde. Que te acerques a Dios y humilles tu vida, porque el Señor te ama. Abandona tu pasado, tu pecado. Este es el momento. Este es el momento que abras tu corazón a Dios, que le entregue su vida a Él. Lo que hizo Josafat, hermano. ¿Qué hizo él? Se humilló, entregó su vida, llevó cantores al lugar en el momento de la batalla tal cual le dijo Dios. Pueden leer la historia después. Es hermosa, es extraordinaria. Y no es un cuento ficticio, hermano. Esto es lo que pasó. Y lo puedo decir con seguridad, porque lo he vivido. Porque tenemos un Dios real, un Dios que se preocupa, un Dios que está a nuestro lado. Quizás hoy no tengas para comer. Quizás hoy tenías que salir a trabajar y no podés por esta situación. Pero no te olvides que estamos viviendo un conflicto, una guerra espiritual. Y tenemos un Dios que nunca conoció la derrota. Él está a tu lado, esperando que tomes de su mano para poder salir victoriosos. Levantemos nuestras vistas al cielo, levantemos nuestros ojos al cielo, miremos que ese Dios está dispuesto a darnos todo. Cantemos alabanza a Dios, oremos para que Él toque nuestras vidas y nuestros corazones. Allí Josafat llevó a estos cantores adelante y cuando ellos empezaron a cantar, ¿qué sucedió? Estos que venían en contra del pueblo de Judá terminaron cayendo en sus propias emboscadas y se mataron unos con otros. La guerra no es tuya, la guerra no es mía, la guerra es de Dios. Por eso, mi hermano querido, hoy te invito a que tú y tu familia hagan un pacto con Dios, que se vuelvan de sus caminos si están haciendo el mal. Que se vuelvan de sus caminos y vuelvan al camino correcto, al camino del arrepentimiento, al camino de la humillación, el de reconocer de que fuera de esto, de esta vida y de este mundo, no hay otra cosa que Dios. Que este conflicto, esta guerra pronto va a terminar, porque tenemos un Dios que no conoce derrotas. Hoy es el día de salvación, hermanos. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy el Señor te invita a que tú entregues su vida por completo a Él. Que el Señor te bendiga y que el Señor me ayude a poder ser como Josafat, de poder humillarme y reconocer que sin Él no soy nada. Que tengan un feliz sábado, mis queridos hermanos.